550 acá. Esa que hicimos, De carne cocida. esa carne que hicimos, pesaba 150 al principio. ¿Cómo Y terminó pesando 90 y pico. ¿Qué carne? ¿Qué carne? ¿Cómo así? De PP2. Hicimos la en PP2. PP2 una Ajá. hamburguesa y al pesarla, Por eso por la grasa. en la formita, Ajá, pesaban 150. 150. Terminó pesando 90 y pico. O sea, vi yo como 70, no menos 65. Pero supuestamente era porque lo dejaban mucho tiempo en... También el Sí, tiempo que tú claro, cocinas el claro, un producto, poquito. evidentemente va a afectar, que pierdas más agua. Pero por lo menos yo donde digo yo que pierdo un 50% quizás en una carne que tú vayas a cocinar mucho tiempo. Una carne mechada, una carne como un lomo negro. Ustedes meten un lomo negro de este tamaño, el muchacho así. ¿Sale así? Cuadrado acá. El que sea. No lo voy a poner redondo, pero el que sea, sale así. O sea, usted lo mete así y sale así. Porque está 1 hora y media, 2 horas cocinando. Y en ese tiempo, obviamente, el agua va a salir. Tú le estás aplicando una fuerza. Así lo estoy bañando, igual que el carne. Igual. El pernil entra así, sale así. Y no echando. O sea, igualito. Y va echándole Va a ser siempre. O sea, la respuesta al carbón es eso, Sí, pérdida del agua. Pero o sea, el todo, Claro. hay, o sea, casos de incendio y vaina, hay personas que tal y quedan pequeñitos. Claro, se chicharra. Es como cuando uno tira la tocineta y es así. Y cuando tal, sale así. Pero ahí también tienes que ver la cantidad de grasa que tiene la tocineta, porque la carne es poquita. Ahí está perdiendo peso a expensa de. Está perdiendo agua y está perdiendo grasa, o sea, aparte de la. Pero la tocineta tiene mucha agua y mucha grasa. Agua. Proteína texturizada de soya. Googleen ahí en Google para ver La la imagen. proteína texturizada de soya, o sea, se le puede Ajá. echar a El agua cualquier libre- tipo de carne. El agua libre es la que se pierde Ah, por fuerza. Sí, por cualquier fuerza. Sin mucha fuerza. La inmovilizada es cuando, por ejemplo, se cocina. Bueno, puede ser cuando Puede ser aplicas una fuerza o y una cuando se presión. cocina también. También puede O sea, ser, en la porque centrifugadora es también inmovilizada. aplica, Se la ¿no? pongo Puede aquí. ser inmovilizada, es inmovilizada. Y la ligada. no ha Difícilmente la confirmado, pierdas. no ha confirmado, pero no es O sea, inmovilizada también, por ejemplo, en la centrifugadora. Ahí En la también. centrifugadora, si al aplicarle fuerza. Profe. Ay, no. más tarde no. profe, ¿sabe cuál es la función de la proteína texturizada de soya? Supuestamente hace, o sea, que retenga el agua. El agua, Ajá, ajá. ¿cómo funciona eso? No. Bueno, es una proteína, es un ligante. Que, o La sea, proteína tiene el hace efecto el enlace, ligante. Tiene una forma de hacer un enlace tridimensional con el agua y la atrae, la fija. Porque es una proteína. Hay ligantes como una de- masita, ¿no? hay muchos tipos de ligantes, eso lo vamos a ver en el tercer bloque. Hay muchos tipos de ligantes. Pueden haber ligantes de tipo proteico, como la proteína de soya, la carragenina, el caseinato de calcio, en fin. Y hay proteínas vegetales que también son ligantes, como las harinas, los almidones. Fíjense que ustedes van a hacer un manjar blanco, una maicena. Ajá. Un manjar blanco, lo que uno come en Navidad con Sí. dulce, pues, ¿verdad? Y ustedes agregan la leche está líquida. Ustedes agregan su maicena, su almidón de maíz, y eso hace una red tridimensional que atrapa el agua, la liga. Usted no ve que usted agarre y salga agua después de eso. Lo mismo hacen los ligantes de tipo proteico. Ese es uno de tipo carbohidrato, ¿no? Pero los proteicos hacen lo mismo, se comportan ligando el agua. No la vas a ver, está metida dentro de su estructura. De hecho, tú agarras la soya y la pones en el agua a hidratar. Como si usted agarrara un conflé. Sí, es verdad. Sí. Lo meten ahí en el agua y ¡buf! se Parece, forma. parece con flake. Parece Al conflé. principio incluso se Y tiró. crece y se todo hidrata y se eso. pone grande. Porque la soya tiene, la proteína empieza a absorber el agua. Funciona como ligante. Cada ligante tiene diferentes capacidades de absorción. Y es lo que uno estudia para decidir, de acuerdo al tipo de producto que voy a hacer, qué ligante utilizar. ¿Ok? Los rendimientos que yo quiero tener. Ajá, pero quería buscarles aquí para pasárselo en el grupo antes de que se me vaya la idea. Vamos a buscar formas del agua en la carne. Formas. Miren, aquí está, ¿ven? Aquí está, fíjense aquí. Esta es la proteína. Estos son los enlaces, este es el agua, fíjense aquí. Cómo se van uniendo. Este es el agua fuertemente ligada, el agua inmovilizada y el agua libre. Como un diagrama. Para que lo vean y lo entiendan. Esto debería insertárselo yo aquí a la clase, pero cuando llego aquí es que me acuerdo. Detallitos. ¿Qué son Así tantas pasa. cosas de mi vida? Cositas que pasan.
Va a verla. ¿Buscaron? No, porque no tengo esa. Pero que esa imagen. Esta imagen para que la tengan. Y aquí hay un capítulo que está interesante para que se lo lean. A ver si se lo busco y se lo paso al grupo. El agua en la carne. Busca este PDF. El agua en la carne. A ver cuántas páginas tiene. Ah, es cortico, tiene 2 páginas. Anótalo. Ya lo buscaré, Pongan por el grupo. Es que no sé qué dice Victoria. Este sirve. Se los voy a pasar el link. ¿Verdad? Ajá. En el grupo. No, bueno. Léanselo. Del agua, es una página. Léansela. No sea así, pero. Léansela. Factores que afectan esa capacidad de retención de agua, pero no realmente la capacidad de retención de agua. Yo les dije, y por eso les quise buscar el diagrama para que nos tomáramos un momentico el tiempo, que el agua se encuentra unida a los grupos reactivos. ¿Ok? Los grupos reactivos serían las palitas. Los grupos reactivos son proteínas. O sea, si el agua ¿cómo es se un encuentra en aminoácido? Ustedes se acuerdan la estructura de un aminoácido, que tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, Ajá. no sé qué, y un radical libre. Ajá. Sí. Ese radical libre, dependiendo de qué está allí, ¿Quién te acerca? va a estar cargado positivamente o negativamente, o sea, va a estar disponible para reaccionar. Por eso se llama grupo reactivo. Entonces, ese grupo reactivo del aminoácido, de los aminoácidos que forman parte de la fibra musculares, de esas miosinas y de lactina, se van a afectar con los cambios bioquímicos que estamos poniendo. Entonces, vamos a ver los factores que afectan la capacidad y la cantidad de grupos reactivos. Fíjense que hablo de capacidad, o sea, que tan eficientemente ¿Y ellos cuánto? están activos para reaccionar, y la cantidad, cuántos están disponibles, porque ellos están allí, pero a lo mejor no están disponibles para unir ellos. Lo primero es el efecto del pH. El pH jodiéndonos la vida. El efecto del pH. Desde que ¿Ok? Desde que empezamos a ver carne estamos jodiendo más el pH. no, la carrera. Relación, si todo tiene que ver con el pH. Relación del pH, o sea, al final, cuando llegue un perro, usted dice al final pH alterado. Resuelve el problema. Relación del pH con, aquí está la sigla, capacidad de retención de agua. ¿Ok? Fíjense qué pasa. Al aumentar la producción de ácido láctico, que la vimos cuando se activaba la glucólisis, ¿verdad? Causa la disminución del pH, ¿correcto? Esa disminución del pH, esa disminución de 7 a 5.6, 5.8, que es un pH normal, aproxima al pH de la carne a lo que llamamos punto isoeléctrico de las proteínas de la carne, porque cada proteína tiene un punto isoeléctrico. ¿Okay? El punto isoeléctrico de las proteínas de la carne, en promedio, cada proteína, les estoy diciendo, tiene un punto isoeléctrico, pero como las miofibrilares, miosina y actina, son las que están en mayor cantidad, vamos a trabajar con el promedio que nos dan las miofibrilares, Sí, algo más que es 5.1. A pH 5.1, ¿verdad? Es el punto isoeléctrico. ¿Y qué es el punto isoeléctrico? Es el punto en el medio en donde hay igual cantidad de cargas positivas y negativas. Eso lo vieron en bioquímica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo que esto funciona como un imán para que me entiendan, ¿no? Si yo tengo igual cantidad de cargas positivas y negativas en el medio, los grupos reactivos que estén cargados positivamente se van a unir con los grupos cargados que están negativamente. Entonces hacen así. Y si ellos hacen así, no se pueden unir con el agua. Entonces yo tengo que estar lejos del punto isoeléctrico. ¿Para qué? Para tener más carga OH o H, o sea, hidrógeno o oxidrilos, ¿verdad? En el medio, que me alejen de ese pH para yo tener diferencial de carga y entonces estos grupos reactivos se puedan unir con el agua. ¿Ok? Para que me entiendan el juego. ¿Ok? Entonces, en ese punto, cuando nos acercamos, ¿y qué es lo que pasa cuando matamos al animal? Comienza a descender el pH y 7 está más lejos de 5.1 que 5.8, que es el pH final de la carne. Por eso que les digo que siempre va a disminuir la capacidad de retención de agua, porque el pH va a ir descendiendo en esas primeras 24 horas, que es cuando, hasta 5.8, que es lo normal. ¿Okay? Pero puede llegar a 5.1. Pero puede llegar a 5.5, puede llegar a 5.1 en las carnes PCE. Y si es así, no se... Va a ocurrir esto, va a ocurrir que los grupos reactivos se atraen entre sí y el agua comienza a salirse. ¿Ok? Comienza a perderse, que ocurre en las carnes PCE.
esa unión de los grupos reactivos entre sí por el pH, por la velocidad de ocurrencia y por la denaturalización proteica que ocurre en la carne PCE es lo que te da todo, ¿ok? Pero se puede entender por qué en carnes que no son PCE también pierden capacidad de retención de agua, porque están más cerca del punto isoeléctrico que cuando están en 7, por eso siempre hay menos. ¿Qué hace esto? Que al unirse los grupos reactivos entre sí, imagínense las fibras musculares, en vez de estar en repulsión para que los espacios sean más grandes y el agua pueda entrar, ellas están más cercas. Y entonces el agua sale con más facilidad. ¿Okay? Disminuye los espacios entre sí y disminuye los grupos reactivos que están disponibles para captar agua y las pérdidas por goteo o pérdidas por baja capacidad de retención de agua son mayores. ¿Okay? Este es el cuadro que explica el incremento en la capacidad de retención de agua. Fíjense que tenemos el pH 5.1 aquí. ¿Y en dónde incrementa la capacidad de retención de agua? 5.5. Lejos del 5.1. O sea, cuando el pH está por 6, por 6.1 o cuando está en 4. O sea, yo tengo que alejarme del 5.1 y no me importa cómo. Si para arriba o abajo. Exacto. Si más ácido, más bajo. Exacto. Si yo me alejo para acá, vencer con la neutralidad, estoy agregando más OH. Si yo estoy acidificando para acá, estoy agregando OH. Yo puedo alejarme del punto isoeléctrico para mejorar la capacidad de retención de agua. Y de hecho lo hago cuando yo proceso tecnológicamente un producto. ¿Okay? Para eso utilizo una sal especial que vamos a usar. Pero también puedo acidificar la carne. El problema está en que si yo acidifico a 4:3, la palatabilidad de la carne cambia y sería rechazada, pues no es lo característico. Comer una carne ácida. Entonces no nos vamos nunca a la acidificación, sino más bien a la alcalinización del medio. ¿Ok? ¿Entendieron? Pero eso no va a ser contraproductivo, llevarlo a la acidificación. No lo vamos a llevar a la acidificación. Eso es lo que estoy diciendo, que no. Te estoy explicando que por las dos vías yo puedo alejarme del punto isoeléctrico y mejorar la capacidad de retención. Para que lo entendan. Ahora, no lo hago, nunca me voy a hacer la acidificación porque la palatabilidad de la carne se me va a alterar. Ahora, pero si yo quiero a lo mejor hacer un encurtido de carne, me puedo ir por ese lado, no tendría problema, puedo mejorar mis rendimientos. O sea, puedo hacerlo. Ahora no se hace común, ¿ok? Entonces, lo que hago es alcalinizar el medio o también puedo hacerlo, como lo vamos a ver ahorita no, las próximas clases, o en enero, ya no recuerdo. Yo puedo también desplazar el punto isoeléctrico, o sea, cambiarlo. Puedo agregar algún tipo de elemento iónico que incorpore iones y entonces es como que, imagínense que estamos 3 mujeres y 3 hombres, ¿verdad? Estamos parejos, la misma carga. Yo puedo, ¿verdad?, invitar más gente para alejarme del punto isoeléctrico o puedo invitar más mujeres, supongamos ahí, que me carguen y me desplacen, o sea, ¿cómo me explico? Aumentan los negativos. Para que no sea 5.1. El 5.1 yo tengo 3 mujeres y 3 hombres. Si metes más hombres son más 4. Pero si yo meto más mujeres, yo voy a desplazar de 5.1 a lo mejor a 4.5 porque yo necesitaré que meter 3 mujeres más, entonces ahora tengo 6 mujeres y 3 hombres, tengo que meter 3 hombres más para volverme a emparejar, entonces desplazo, para que tenga la misma carga, lo estoy desplazando. ¿Aumenta los positivos o aumenta los negativos? Yo puedo aumentar, realmente lo hago aumentando los negativos, los iones OH, ¿ok? Y cambio el juego del punto Y en isoeléctrico. relación al examen, ¿cómo preguntaría algo referente a eso? Porque Ya lo vas a ver cuando veas el examen. No, o sea, me refiero a que no sé, no encuentro un sentido para poner la curva o algo. No, te puedo preguntar cómo por lo menos, me parece una pregunta muy sencilla, te puedo preguntar, explica algunos de los factores que afectan la capacidad de retención de agua. Hay varios, apenas estamos por el pH. ¿Okay? Te puedo preguntar el efecto del pH en función de la capacidad de retención de agua.
Te puedo preguntar cuál es el punto isoeléctrico de la carga y cuál es su efecto en la capacidad de retención de agua. O sea, hay muchos enfoques para que te vayas. Ok. Pero lo importante es que entiendan que cercano al punto isoeléctrico, la capacidad de retención de agua es menor. Entendámoslo ahorita hasta allí. Que la capacidad de retención de agua es menor y que para lograr mantener, aquí está, ¿verdad? Una mejor capacidad de retención de agua tenemos que estar lejos de ese punto isoeléctrico. Lejos del punto isoeléctrico o modificar el punto isoeléctrico, que lo podemos hacer. Otro elemento que afecta a esos grupos reactivos es algo que llamamos efecto estérico. Estérico asociado a la extinción o a agotamiento del ATP. Cuando llegamos al rigor mortis y se agota el ATP, ¿verdad? En el medio comienza a haber como una desestabilización de las membranas, ¿verdad? Y van a haber en el medio muchos iones de calcio y de magnesio, ¿ok? Lo que llamamos iones divalentes, porque tienen esas dos cargas positivas. ¿Qué pasa? Tenemos cargas positivas, dos cargas positivas, no una, dos. Y esas cargas positivas se van a combinar con los grupos reactivos cargados negativamente y los van a ocupar. Entonces, en vez de meterse el agua con el grupo reactivo, lo que se está uniendo al grupo reactivo es el mineral y me quita la disponibilidad de uso de ese grupo reactivo. Pero ocurre, con alguien se van a unir los minerales, ¿ok? Esto produce, obviamente, una aproximación de las cadenas de las proteínas entre sí y disminuye los espacios en la estructura proteica para acumular agua. Fíjense que ya van dos efectos y los dos son negativos. Tanto el pH tiene un efecto negativo en la capacidad de retención de agua por acercarse al punto isoeléctrico, como el efecto estérico por efecto de los minerales. ¿Cómo te puedo preguntar eso? ¿Cómo el efecto estérico afecta la capacidad de retención de agua? Entonces tú me vas a decir, bueno, cuando se agota el ATP, se liberan al medio iones divalentes que se unen con los grupos reactivos cargados negativamente y utilizan, por eso te pongo la chuleta ahí, tal cual. Lo que importa es que lo entiendan, no que se lo caletreen, porque caletreado eso se enreda en el cerebro. No, ni Tienen se que entenderlo. Imagínense, por eso les digo, léanse el agua, entiendan que es un grupo reactivo, que el grupo reactivo está cargado, o sea, si esto es positivo se va a unir con el negativo, para que les sea fácil, para que les sea fácil. Sí, para que lo entiendan, porque tú hablas aquí, pero lo bonito es entenderlo, por no entender qué pasa. Entonces fíjense que hay dos efectos negativos y un efecto positivo, que es la maduración, que viene después del rigor mortis. ¿Qué pasa en la maduración? En ese tiempo que yo le doy a la carne para que ella, acuérdense que cuando yo maduro la carne se va degradando, va cambiando y va abriéndose todos los espacios y va desordenando ese sarcómero, ¿se acuerdan la imagen, no? Bueno, parte de la pérdida de hidratación proteica originada por el efecto estérico y por el efecto de caída de pH puede recuperarse en algún grado, no en su totalidad, en algún grado durante la maduración y dependerá del tiempo de maduración, ¿no? ¿Qué pasa? Las enzimas proteolíticas, esas que producen la maduración, la catepsina, la carbaína, ¿verdad? Son responsables de unos cambios sutiles en la permeabilidad de la membrana celular y su estructura proteica. ¿Cómo lo hacen? Viene la enzima proteolítica y cambia la estructura proteica y producen una difusión de unos iones diferentes que tienen menos carga positiva pero que son más fuertes. Y estos iones monovalentes, básicamente potasio, ¿ok? Arrastra, desplaza el calcio y el magnesio del grupo reactivo. Quítate tú para ponerme. Y obviamente en vez de estar cargados dos grupos reactivos, se está liberando uno. Nada más se queda unido con uno, el otro queda libre. Por eso es que mejora gradualmente. ¿Okay? Entonces hay una sustitución de algunos iones divalentes por los monovalentes, por el calcio y el magnesio, y grupos reactivos libres para captar y ligar agua. Disminuyen entonces las fuerzas que acercan, siempre que le pongo una flecha disminuye o aumenta, entre las cadenas de proteínas, y puede ocurrir también un ligero aumento del pH, que aleja obviamente del punto isoeléctrico. Un poquito, a lo mejor 2 grados, pero a veces 2 grados en el nivel de pH, en vez de ser 5.4, 5.6, ayuda notablemente, ¿ok? A la mejora de la capacidad.
Entonces entendimos que hay 3 efectos que afectan, 2 que afectan negativamente y 1 que afecta positivamente. En la maduración, el color. El color en la carne, yo les he dicho hasta el cansancio, que está dado por una proteína que es la mioglobina. ¿Okay? Aquí especifico que en un 80 o un 90% lo da la mioglobina, pero también pueden haber partes de hemoglobina, citocromo, enzimas o catalasas que pueden colaborar, pero en su mayoría es la mioglobina. Esta es la foto de la mioglobina. La mioglobina es una proteína globular, que tiene en el centro lo que llamamos el grupo hemo. El grupo hemo, el mismo grupo hemo de la mioglobina, igualito. ¿Ok? Esta mioglobina es más o menos un 30 o 35% del total de las proteínas. Sabemos que es soluble en agua, tiene un peso molecular de 180.000 Dalton. Está conformada por una cadena polipeptídica de 153 aminoácidos y un grupo hemo. O sea, esto que está aquí, todo eso que está aquí, son los 153 aminoácidos. ¿Okay? En una cadena polipeptídica enrollada así. ¿Okay? La porción proteica, o sea, los 153 aminoácidos, se le denomina globina. ¿Okay? Y la porción no proteica se denomina grupo hemo, que está conformado por un átomo de hierro en el centro y lo que llamamos anillo porfirínico. ¿Okay? El color de la carne depende del estado químico de ese hierro. Si el hierro está en forma de hierro férrico o de hierro ferroso, o sea, si tiene 3 cruces o 2 cruces. ¿Ok? No, tiene 2 es óptimo. Cuando tiene 2 es mejor, está reducido. Cuando tiene 3, perdió un electrón y se carga positivamente, entonces está oxidado. ¿Okay? Está en forma de hierro férrico. Me interesa que esté en forma de hierro ferroso, como está allí, con 2 cruces. ¿Okay? Entonces, ese color va a variar. Ya lo vamos a ver. Hay elementos que vamos a discutir que pueden hacer también que varíe el color de la carne, porque si yo les digo que el color de la carne depende de la mioglobina, los animales o los cortes de carne o las especies que tengan mayor cantidad de mioglobina tendrán carnes más rojas o más oscuras que aquellas que tengan menores proporciones de mioglobina. ¿Okay? Por eso la carne de pollo es blanca y la carne de bovino es roja. Las dos tienen mioglobina, pero en diferentes concentraciones y diferentes tipos de fibras. Tienen fibras blancas, las fibras blancas tienen menores proporciones de mioglobina. ¿Okay? Entonces, lo primero es la especie, y entendimos ya por especie, ya expliqué, pues, el pescado rojo de carne blanca, el bovino, el búfalo, el pollo, la gallina, tienen diferentes, aunque son especies algunas parecidas o iguales, tienen diferentes colorimetrías. ¿Okay? Y esa colorimetría está dada por la concentración, específicamente por la concentración de mioglobina en la fibra muscular. ¿Okay? Ahora, dentro de una misma especie, yo puedo tener diferentes edades. Entonces, ¿qué es más oscura? ¿La carne de un pollo, la carne de una gallina o la carne De una gallina. de una gallina? Entonces, la gallina tendrá mayor concentración de mioglobina que un animal joven. Lo mismo, la ternera. ¿Ustedes se acuerdan cuando les enseñaba el color de la carne roja? Sí. Les decía, los animales muy jóvenes tienen la carne un rojo claro, un rojo ladrillo, y los animales adultos tenían un rojo oscuro. Por eso, los animales viejos tienen carne más oscura, porque tienen mayor concentración de mioglobina que los animales jóvenes. ¿Okay? Y un momentito aquí, ¿por qué el búfalo tiene más mioglobina que la res? Por eso le dice que la carne es negra. Ajá, tiene más mioglobina. Puede también ser tiene más. Indudablemente tiene más porque las tablas dicen que tiene más. Las tablas de concentración de mioglobina. Pero también el estado, ya vas a ver que el estado químico de esa mioglobina puede variar. Yo en mi trabajo he visto a veces cortes de carne de búfalo del mismo color de una carne de bovino y no cambia. Pero el estado de ese hierro cambia a las 24 horas porque cambia la tensión de oxígeno, que es lo que más importa en ese estado químico del hierro. Entonces, la forma de almacenarlo. Hay algo de la cianosis, ¿no? Que es cuando está morada, por la metahemoglobina, ¿no?
¿en qué sería metamioglobina? Metamioglobina, ok. Sí. Cuando los pollos mueren ahogados, ¿se ve la carne moradita o no? Se ve roja, Se ve roja. Más roja de lo normal. se ve roja. Debería, no, Roja morada. que es blanca. Ajá. Roja así abajo. Debería verse blanca. Muere ahogado, la sangre está dentro, se Por- coagula ajá. dentro. Y se oxida el normal, hierro. El pollo que murió feliz. El que murió feliz es blanco. Ah, ok. El que murió feliz, a ver si Pero el consigo pollo esa blanco. carne, eso El aquí. pollo blanco. Y uno es rojo. No, por lo que dice que muere feliz es blanco. Ah. Yo tengo esa clase aquí. Ya no es racismo. Racismo de Esta materia, tú sabes. No todas, yo veo muchas materias, muchas partes. Esa sería de ciencia y tecnología de las aves. ¿Ustedes miran? Sí, en la 1. ¿Y aquí?